¿Y si la luna, esa guardiana plateada de nuestras noches, no fuera lo que creemos? ¿Y si su presencia inquebrantable en el firmamento ocultara un propósito que desafía toda nuestra comprensión de la vida, la muerte y el destino del alma? Nos han enseñado a verla como un faro de romance, un orbe natural, pero ¿y si fuera una construcción, una máquina orquestada, diseñada para una labor inimaginable, una segadora de esencias cósmicas? Lo que hoy desvelaremos no es una mera teoría, es una hebra de sabiduría antigua, un fragmento de esos textos prohibidos que pocos han osado descifrar, y que, una vez comprendido, transformará para siempre la lente a través de la cual observan el universo esotérico. Esta es una invitación a la alquimia interior, a trascender el velo de Maya y a confrontar la verdad de nuestra propia existencia. Profundizaremos en anomalías astronómicas inexplicables, en mitos que hablan de una Tierra sin luna y en la perturbadora noción de que el anhelado túnel de luz no es un portal al paraíso, sino un elaborado señuelo. Prepárense para cuestionar cada dogma. Si están listos para este viaje hacia el despertar, les pido que den me gusta a este video. Dejen sus pensamientos en los comentarios y sobre todo, suscríbanse para no perderse ninguna de las revelaciones que aguardan. Este es el umbral en Hermanos de la Verdad, discípulos del velo cósmico. Permítanme guiarles más allá de lo evidente, hacia las sombras donde la ciencia moderna tropieza y la sabiduría ancestral revela sus enigmas. Les desvelaré hoy una serie de anomalías que, para el ojo perspicaz y el alma despierta, no pueden ser meras coincidencias. Me refiero a las singularidades físicas y astronómicas de nuestra luna. Consideren, por un momento, su órbita casi perfectamente circular alrededor de la Tierra, una precisión que desafía la aleatoriedad gravitacional esperable en un cuerpo. Celeste Natural, añadan a esto su rotación síncrona, mostrando siempre la misma cara a nuestro planeta, un fenómeno tan exacto que parece menos un capricho cósmico y más una calibración magistral, una característica de diseño intrínseco. Estas no son meras peculiaridades, son las huellas digitales de una intención, los códigos de una construcción que ha eludido nuestra comprensión durante milenios. Prosigan conmigo en esta senda investigativa, donde cada pista nos acerca a la verdadera naturaleza de este satélite. La siguiente anomalía que exige nuestra atención, y quizás la más poética en su manifestación, es la asombrosa capacidad de la Luna para crear eclipses solares perfectos. Es una coincidencia que, vista desde la Tierra, la Luna tenga exactamente el mismo tamaño aparente que el Sol, permitiendo así que lo cubra con una precisión milimétrica durante un eclipse total. Esta danza cósmica, este velo momentáneo de luz que sumerge nuestro mundo en una penumbra inquietante, es una sincronía tan perfecta que desafía toda explicación probabilística natural. Es como si el universo mismo hubiese orquestado una puesta en escena para revelar una verdad a la humanidad, una verdad que hemos malinterpretado como simple belleza, pero que en realidad es una señal, una firma de ingeniería monumental. En el tapiz del cosmos adentrémonos ahora en relatos ancestrales y descubrimientos modernos que se entrelazan para formar un tapiz aún más intrigante. Durante las misiones Apolo, los sismógrafos dejados en la superficie lunar revelaron algo extraordinario, aun cuando un módulo de ascenso fue impactado contra su superficie. La Luna resonó como una campana durante horas, sugiriendo una estructura interna hueca, o al menos no homogénea en su densidad, algo impensable para un cuerpo rocoso natural. Los textos prohibidos, aquellos fragmentos olvidados por la historia, y las mitologías de culturas primigenias, como las de los dogones africanos o ciertos pasajes en los Vedas, susurran sobre una tierra sin luna o de su aparición repentina. En el cielo, podrían estas narrativas, a menudo descartadas como fantasía, ser ecos distorsionados de un tiempo en que este orbe plateado fue remolcado a nuestra órbita, no por accidente, sino por un propósito definido y oculto. La resonancia de una campana exige un campañero aquí. Mis buscadores de la verdad, es donde la alquimia interna debe comenzar. Pueden realmente descartar estas anomalías: la órbita perfecta, la rotación síncrona, los eclipses calculados, la resonancia hueca, como meras caprichos de la naturaleza. O, por el contrario, comienza a arraigarse en su mente la perturbadora noción de que lo que contemplamos cada noche no es un satélite natural, sino una construcción, una estación, quizá una fortaleza o, como algunos textos susurran, una máquina. Reevalúen su cosmovisión. Si la Luna es artificial, su existencia misma pone en tela de juicio todo lo que creemos saber sobre el origen de la vida, la evolución y nuestro lugar en este vasto universo. La semilla de la duda no es una debilidad, sino el primer paso hacia la gnosis, hacia el despertar que trasciende el dogma y abraza la inmensidad de lo inexplicable. Lo que hoy hemos desvelado no es para el espíritu superficial, sino para aquel que anhela la verdad por encima de la comodidad.
Estas anomalías no son meros datos astronómicos, son las grietas en el velo de Maya, a través de las cuales se vislumbra una realidad más profunda y perturbadora. La luna, con su implacable precisión y sus misterios resonantes, se revela no como un orbe pasivo, sino como un actor crucial en un drama cósmico que apenas comenzamos a descifrar. Es una enigmática estación, cuya presencia constante en nuestro cielo no es un accidente, sino una función. Pero si la luna es una construcción, una obra de ingeniería cósmica que desafía nuestras concepciones, ¿cuál es su verdadera función en el gran esquema de la existencia? ¿Y qué secretos guarda sobre la humanidad y nuestro destino trascendente en este universo? Hemos escudriñado las sombras de lo anómalo, interrogando la física y la órbita de este enigmático orbe. Ahora, permítanme guiarles hacia un abismo de memoria aún más profundo, a un tiempo anterior al que la ciencia oficial se atreve a considerar. Abracen la posibilidad de que la luna no ha sido siempre la compañera silenciosa de nuestro cielo. ¿Qué pasaría si la humanidad, en sus primeras etapas, miró hacia arriba y encontró la oscuridad ininterrumpida de la noche, salpicada solo por las estrellas distantes, sin el imponente faro lunar que hoy conocemos? Esta no es una especulación ociosa, sino la resonancia de un conocimiento primordial, susurrado a través de los siglos, por aquellos que recuerdan un cielo diferente. Una realidad cósmica alterada por una intrusión de magnitudes inimaginables. Escuchen atentamente, pues estamos a punto de desvelar las cicatrices en la memoria colectiva de la humanidad. Huellas de una era anterior a la luna. A la indagación nos lleva por senderos insospechados, conectando puntos que la razón lineal desecha, como mera fabula. Pero, ¿y si estas fábulas son, en realidad, fragmentos codificados de una verdad ancestral? Nos encontramos con pueblos tan dispares como los antiguos arcadios de Grecia, los muiscas de los Andes colombianos o los constructores de Tiwanaku, todos ellos compartiendo una memoria perturbadora, en la de un tiempo sin luna. Los arcadios, por ejemplo, se autodenominaban proselenes, es decir, aquellos que existieron antes de la luna, un mero orgullo tribal, o la huella de un evento tan cataclísmico que marcó la identidad de una civilización. Las conexiones entre estas narrativas no pueden ser meras coincidencias, son ecos de un recuerdo compartido, una pieza clave en el rompecabezas de nuestro origen y la verdadera naturaleza de nuestro supuesto satélite. Profundicemos en estas revelaciones que yacen veladas bajo el manto del mito. Plutón, en sus Moralia, y también Hipólito, citando a Aristóteles, mencionan a los arcadios como un pueblo que existió antes de la aparición de la luna en el cielo. Su tierra fue la primera en ser habitada, y ellos fueron los primeros en atestiguar un firmamento oscuro antes de que el ojo de la noche se posara sobre nosotros. En el nuevo reino de Granada, los mitos muiscas describen un tiempo de oscuridad y frío, the caos elemental, hasta que una deidad, en un acto creativo, introdujo el sol y la luna, no como fenómenos naturales intrínsecos al cosmos, sino como elementos puestos con un propósito. De manera similar, en las culturas andinas, se encuentran relatos de un tiempo primigenio donde el cielo nocturno carecía de su luminosidad plateada hasta que una intervención divina o titánica alteró el orden celestial, a menudo enlazado a un cambio fundamental en las condiciones de vida y la conciencia humana. Estas no son historias de formación planetaria, sino de inserción artificial. Aquí es donde la alquimia interna debe operar. Si aceptamos estas memorias ancestrales, por un instante, como fragmentos de verdad, ¿qué significa esto para nuestra concepción de la historia cósmica y nuestra propia evolución? Significa que aquello que consideramos un fenómeno natural inherente podría ser una adición artificial, un objeto foráneo cuya llegada transformó radicalmente las condiciones de vida en la Tierra. ¿Fue este un evento benigno o una imposición? ¿Qué propósito tuvo su inserción? Cuestionar la permanencia de la luna es cuestionar la inmutabilidad de la realidad que nos ha sido presentada. Es romper con la ortodoxia. Es permitir que la semilla de la duda florezca en el árbol del conocimiento verdadero, llevándonos a una profunda revisión de nuestro lugar en el cosmos y de la historia oculta de nuestra propia conciencia. La alquimia de la mente exige desmantelar viejas estructuras para edificar nuevas verdades. Comprendan, pues, la magnitud de la revelación. No estamos simplemente discutiendo un cuerpo celeste, estamos desentrañando la posibilidad de que nuestro cielo fue drásticamente alterado, que la luna es un elemento foráneo, una adición posterior a la existencia terrestre. Este conocimiento, rara vez contemplado fuera de los círculos más esotéricos, resuena con una energía cósmica que desafía la narrativa aceptada. Nos obliga a considerar si la luna fue traída y colocada en nuestra órbita. ¿Por qué? ¿Con qué intención? Su llegada, según estas antiguas memorias, fue un evento disruptivo, un marcador en el tiempo que dividió la historia de la Tierra en un antes y un después.
Y si su aparición marcó una transformación, fue esa transformación el inicio de una operación más vasta, de un propósito aún más oscuro y fascinante, que nos conduce al corazón de lo que realmente significa ser humano en este extraño y misterioso universo. La luna, mis queridos buscadores de la verdad, no es meramente un centinela silencioso ni una pieza arquitectónica cósmica inerte, tal como revelamos en nuestra anterior meditación. Su verdadera función, susurrada en los confines de los códices prohibidos y en los éteres de los sueños premonitorios de los chamanes, es la de un sofisticado mecanismo de intercepción, una red etérica tendida con maestría entre los velos de la vida y la muerte. Se trata de una estación de paso, sí, pero con un propósito específico y trascendental, a la recolección y el procesamiento de aquello que, en nuestra inocencia, más anhelamos liberar tras el tránsito final de la carne, el alma misma. Esta es la verdad que ha sido velada por Ionís, la revelación que sacude los cimientos de nuestra comprensión de la existencia y del destino póstumo, una pieza clave en el gran enigma cósmico que nos envuelve. Es el secreto que explica la persistencia de los ciclos, la repetición incesante de la experiencia humana, como si un diseño mayor dictara nuestra permanencia aquí, en este plano. Si hemos dilucidado que la luna fue emplazada una joya fría, en la bóveda estelar, ajena a la formación primordial de nuestro sistema, la pregunta ineludible se eleva desde las profundidades del espíritu: ¿con qué propósito preciso fue diseñada? Los arcanos revelan que su estructura, su composición aparentemente inerte, esconde resonancias energéticas, campos de fuerza sutiles que actúan como un imán gravitacional, no para la masa, sino para la conciencia desencarnada. No es un objeto inanimado en el sentido profano y mundano, sino un nodo de energía programado, una especie de faro invertido que atrae y absorbe, no para guiar a puerto seguro, sino para retener. Las antiguas tablillas sumerias, los petroglifos prediluvianos y los mitos orales de tribus olvidadas aluden a un gran ojo en el cielo que observa la partida y la llegada, no como un dios benevolente o un observador imparcial, sino como un guardián y un regulador de un ciclo perpetuo, un engranaje cósmico que garantiza que ninguna partícula de conciencia escape al sistema. Establecido aún, consideremos los fragmentos del papiro de Jedmot, oculto en las cámaras secretas del Nilo, que en sus pasajes más velados no describe un viaje plácido y final al Duet, al reino de los muertos, sino un reenmayamiento de la esencia vital, una reintegración forzosa en la rueda, o las interpretaciones no ortodoxas del bardo Todol, el legendario libro tibetano de los muertos, que en sus pasajes más esotéricos sugiere no solo una transición a través de los planos intermedios, sino una serie de luces engañosas y tracks forzados que guían al alma, no a la liberación trascendental, sino de regreso al gran telar de la existencia terrenal. Las escuelas órficas de la antigua Grecia, con sus doctrinas místicas sobre la metempsicosis, la transmigración de las almas, Hablobondión, engranaje cósmico que obligaba al espíritu a beber del río Leteo, el río del olvido, para ser proyectado de nuevo a la carne mortal. Estas no son meras leyendas o mitos inocuos, sino advertencias codificadas, veladas en el simbolismo, sobre una trampa existencial en sí. Esta revelación es veraz, si la luna es, en efecto, una estación de reciclaje anímica, un cosechador de almas. ¿Qué significa esto para nuestra concepción de la muerte, de la eternidad y de la inalienable libertad del espíritu? La alquimia interna exige que nos atrevamos a disolver las construcciones mentales y las creencias arraigadas que hemos heredado de generaciones que no tuvieron acceso a este conocimiento. Si nuestro destino post-mortem, la trayectoria de nuestra conciencia tras la defunción, está predeterminado y administrado por una estructura externa, ¿dónde reside la soberanía de nuestra alma? ¿Dónde la promesa de la trascendencia definitiva? La búsqueda de la iluminación y de la liberación ya no es solo un camino hacia la ascensión, sino que se transforma en una imperativa evasión, una ruptura consciente con un ciclo impuesto. La transmutación de la ignorancia en conocimiento es nuestra única vía de escape, un despertar que nos permite reconocer las cadenas invisibles que atan la conciencia al samsara. Este saber, antaño custodiado por iniciados en templos, ahora, susurrado en los cenáculos más herméticos del mundo, resuena con una verdad perturbadora pero vital. No es un mero constructo intelectual o una fantasía, es una clave para entender la verdadera dinámica de nuestra existencia, el porqué de nuestra repetición y las fuerzas sutiles que la moldean. Sentir esta energía cósmica es percibir la urgencia de despertar a la realidad de que nuestro ciclo de encarnación podría no ser un camino de elección evolutiva, ascension, natural, sino una compleja maquinaria de extracción de energía y de recirculación de conciencias, un huerto cósmico. Pero si la luna es el centro de este mecanismo, de esta trampa para almas, ¿cómo funciona exactamente a nivel energético y vibratorio?
¿Qué energías son cosechadas? ¿Y quién o qué es el arquitecto supremo detrás de esta maquinaria celestial que nos mantiene prisioneros en un bucle eterno de experiencia terrenal, privándonos de la verdadera ascensión que anhelamos en lo más profundo de nuestro ser? La siguiente revelación nos acercará a la identidad de los tejedores de este destino cósmico en Escuchad atentamente. Almas curiosas, porque la revelación que comparto sacudirá los cimientos de vuestras creencias sobre el tránsito final. La experiencia del túnel de luz, asociada al paraíso o la disolución divina, es, en su esencia más cruda, una de las mayores trampas energéticas diseñadas. Es un señuelo luminoso, un faro engañoso para atraer al alma desorientada, recién liberada de su envoltura carnal, hacia un mecanismo de reciclaje que garantiza su retorno a esta prisión vibratoria. No es umbral de liberación, sino portal de perpetuación de un ciclo impuesto. Este conocimiento valado milenios obliga a reevaluar no solo la muerte, sino la vida misma, despojando la transición de su romanticismo ilusorio. Si observemos con ojos desvelados los hilos que conectan los relatos de experiencias cercanas a la muerte, veremos un patrón alarmante. La luz, ese fulgor cegador, no es la luz incondicional del creador primordial, sino una emisión vibratoria específica, modulada para replicar la sensación de amor y paz que el alma anhela tras la separación del cuerpo. Esta luz opera como un imán para la conciencia anclada en resonancias emocionales terrestres, atrayéndola irremediablemente. Aquellas figuras amadas que aparecen al final del túnel no siempre son quienes creemos. Pueden ser proyecciones arquetípicas o entidades de bajo astral, hologramas energéticos diseñados para infundir confianza y guiar al alma, cual rebaño, hacia el punto de recolección. El engaño se perfecciona con el apego emocional a los textos antiguos, relegados por las ortodoxias dominantes, ya advertían sobre este velo. El bardo todol tibetano, frecuentemente malinterpretado, describe la luz clara primordial como destello inicial a reconocer, pero advierte sobre luces secundarias y proyecciones kármicas, instando a no apegarse a manifestación ilusoria. Algutna. Las escrituras gnósticas hablan de arcontes y demiurgos que rigen el plano material y se nutren de nuestra energía, manipulando percepción y viaje del alma. No es plausible que el túnel de luz sea esa construcción, un ardid de estos arquitectos para retener a las almas. Es el momento de releer estos saberes, no con fe ciega, sino con lente crítica que desentrañe sus veladas advertencias sobre la verdadera naturaleza de la transición an. Esta revelación no busca infundir miedo, sino encender el discernimiento. Os insto a cuestionar cada creencia sobre la muerte y lo que aguarda. Si el túnel es una trampa, ¿cuál es nuestra verdadera vía de escape? La alquimia interna de la conciencia se activa al comprender que la liberación no es destino pasivo, sino acto de voluntad soberana. No debemos buscar luz externa, sino activar la luz interna, esa chispa divina inmaculada que reside en lo más profundo de nuestro ser. Es esa luz inmanente, no la proyectada, la que nos guiará a la verdadera libertad. Más allá de velos ilusorios, la conciencia de esta trampa nos empodera, transformando la inercia del destino en fuerza activa de elección. Reconocer el engaño es el primer paso para no caer en él, para reclamar la soberanía del alma antes del viaje más importante. Este es el conocimiento prohibido, la gema esotérica arrebatada para mantenernos en la oscuridad. Pero ahora os es revelado con la convicción de una verdad cósmica, una energía que resuena con vuestro ser más profundo. Cuando el velo de la ilusión se disipe con el último aliento, no os dejéis seducir por el brillo fácil ni la familiaridad de las formas que se os presenten. Buscad el silencio, la quietud que precede a toda manifestación, y afirmad vuestra intención de trascender las limitaciones impuestas. La clave no es reaccionar, sino discernir y elegir vuestro propio camino. Pero ¿qué sucede cuando un alma, con esta sabiduría adquirida, se niega a entrar en ese túnel de luz, desobedeciendo la llamada programada? ¿Que otros senderos se abren para quienes eligen la soberanía sobre el reciclaje forzado? La próxima pieza de este enigma nos revelará los destinos alternativos y las verdaderas estrategias de escape, el olvido de las vidas pasadas. Mis queridos buscadores de la verdad, no es una bendición natural que permite comenzar de nuevo, sino una característica deliberada del sistema, un reinicio controlado de la conciencia anímica. Os revelo que se nos despoja de los recuerdos, no para liberarnos, sino para asegurar nuestra sumisión al ciclo de la reencarnación. Imaginad vuestra alma como un vasto pergamino cósmico, repleto de sabiduría acumulada. Este sistema lo borra antes de cada amanecer en este plano, dejando solo un tenue palimpsesto, apenas perceptible. Es un acto quirúrgico de la conciencia, orquestado para que el alma regrese desprovista de la memoria de sus encarnaciones previas, sin la conciencia plena del bucle en que está atrapada.
Esta amnesia inducida es la piedra angular de un artificio que mantiene la esclavitud del espíritu bajo, la apariencia de una tabula rasa necesaria para el supuesto crecimiento. Para comprender esta mecánica, profundicemos en los vestigios de lo que se ha borrado, en las pistas sutiles dejadas en los mitos. ¿Recordáis el río Leteo de la mitología griega, cuyas aguas inducían el olvido? Se nos presenta como una etapa natural de la transición, pero en códices velados de algunas escuelas mistéricas, se sugiere que el viver diletio no es pasivo, sino una imposición, una purga ritual forzada de la memoria cósmica, otros simbolismos ancestrales, como los velos de Maya en las tradiciones védicas, o las cortinas itéricas, descritas en textos gnósticos apócrifos, no solo aluden a la ilusión material, sino a la ofuscación deliberada de nuestro conocimiento. Estas no son meras metáforas poéticas, son huellas de un mecanismo que opera en el umbral entre las dimensiones, un filtro consciente que impide la plena transferencia de la identidad anímica entre encarnaciones. Es la arquitectura de la amnesia, una construcción tan antigua como la propia trampa de la reencarnación para solidificar estas revelaciones. Recurrimos a pasajes que rara vez son interpretados bajo esta luz reveladora. En ciertas facciones esotéricas del antiguo Egipto, por ejemplo, los rituals de pesaje del corazón, a veces incluían referencias veladas a la eliminación de las cargas del pasado que iban más allá de la culpa moral, sugiriendo una purificación radical de la memoria. Los libros de Thoth, a los que solo pocos tienen acceso simbólico, hablan de sellos del olvido impuestos al alma, para que no recuerde los pactos de su descenso, ni las promesas hechas en otros reinos. E incluso en las crónicas de los druidas, se encuentran alusiones a la gran niebla del renacimiento, que envuelve al espíritu para evitar que revele los secretos de la rueda en estos textos, a menudo marginados o deliberadamente malinterpretados. No describen un proceso natural, sino una ingeniería sutil, una programación subconsciente, que opera a nivel del éter. En esta revelación, no solo busca iluminar, sino catalizar una profunda alquimia interior, transformando vuestra percepción de la existencia misma. Si el olvido de nuestras vidas pasadas es un artificio, ¿qué implica esto para nuestro sentido de identidad? ¿Somos realmente seres nuevos en cada encarnación, o fragmentos amnésicos de un ser mucho más vasto y antiguo, cuyas lecciones fundamentales hemos sido obligados a olvidar? La alquimia interior que os propongo es la de cuestionar profundamente esta amnesia impuesta, de ver los déjà vu, los sueños recurrentes, las afinidades inexplicables y las fobias irracionales, no como meras coincidencias, sino como fisuras en el velo del olvido. Al abrazar esta posibilidad, comenzamos a despertar la memoria latente en nuestra célula, en nuestra intuición más profunda. Es un acto de rebelión consciente, una reordenación de la realidad que nos permite, por primera vez, considerar la soberanía de nuestra historia anímica. Pieza por pieza, este conocimiento es de un valor incalculable, pues rompe las cadenas invisibles forjadas por la ignorancia inducida. Comprender que el olvido es una herramienta de control, y no una bendición cósmica, nos confiere el poder intrínseco de resistirlo. Ya no somos meros pasajeros en la corriente del renacimiento, sino capitanes potenciales de nuestra propia nave. La energía cósmica que reside en vosotros, esa chispa divina inmaculada, anhela recordar, anhela liberarse de esta rueda forzada. La claridad radica en reconocer el artificio, la convicción en buscar las grietas en su estructura. Pero la verdadera pregunta que emerge de esta comprensión profunda es en sí, el borrado de la memoria es tan central para el sistema. ¿Cuáles son las técnicas, los rituales, las prácticas esotéricas que permiten al alma preservar su recuerdo, o incluso recuperarlo, antes de que el velo del olvido se cierre de nuevo, condenándonos a una nueva ceguera existencial? Buscadores de la verdad, adentrémonos ahora en el corazón mismo de la estructura que nos envuelve, en la trama sutil de una cosmología que muy pocos se han atrevido a desentrañar. Si hemos de hablar de un sistema de recolección de almas, de una máquina, entonces es imperativo identificar a sus arquitectos y administradores. Aquí nos confrontamos con una revelación ancestral, la existencia del demiurgo y sus arcontes. No los imaginéis como seres de carne y hueso, sino como principios cósmicos, como inteligencias, o incluso como conciencias de una naturaleza que desafía nuestra comprensión tridimensional. Son los diseñadores de la matriz que experimentamos, como realidad, los guardianes de esta prisión perceptual, tejiendo el velo que nubla nuestra verdadera esencia y perpetúa el ciclo del olvido. Su influencia es como una sinfonía silenciosa que dicta el ritmo de la ilusión, una fuerza que no busca el mal en su sentido vulgar, sino el mantenimiento de un orden que les es funcional, alimentándose de la ignorancia de la verdadera gnosis. La dinámica investigativa nos exige seguir las huellas de estas entidades a través de los anales de la historia esotérica. El demiurgo, a menudo asociado con Saturno en diversas tradiciones místicas, es el creador de este universo material,
un artífice de la forma, pero carente de la luz suprema del pleroma trascendent. Observad a Saturno, el señor del tiempo, de las limitaciones, de las estructuras rígidas y kármicas. ¿No resuenan estas cualidades con la experiencia de la vida en la materia? Sus arcontes, por otro lado, son las legiones de servidores, entidades sutiles que operan dentro de los estratos energéticos de esta realidad. Son los guardianes de las fronteras interdimensionales, los moldeadores de nuestros pensamientos y emociones, los susurradores de la duda y la distracción que nos mantienen anclados al ciclo. Lo reconoceréis en los patrones repetitivos de control, en las estructuras de poder que fomentan la separación, en la insistencia de la mente racional sobre la intuición. Buscar sus rastros es aprender a leer entre líneas en el gran libro del mundo An, para comprender la verdadera profundidad de estas revelaciones. Debemos mirar hacia los textos prohibidos, hacia los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, que susurran verdades suprimidas durante milenios. Allí, el demiurgo es presentado como Yaldabaoth, el dios ciego, quien, en su ignorancia y arrogancia, proclama ser el único Dios, sin saber que está emanado de una realidad superior. Él no es intrínsecamente maligno en el sentido dualista, sino que es un demiurgo imperfecto, un artesano que creó un mundo material defectuoso, un reflejo distorsionado de la verdadera divinidad. Sus arcontes son sus emanaciones, los príncipes, o regentes de los cielos inferiores, los ladrones de la luz de las almas. Su propósito, según estas escrituras, es mantener al espíritu humano en un estado de letargo, atrapado en el barro de la materia, recolectando la energía psíquica generada por el miedo, la ira y la desesperación, la cual les sirve de sustento. La reflexión profunda sobre estas ideas nos confronta con la posibilidad de que gran parte de nuestra experiencia humana esté siendo influenciada o incluso dirigida por fuerzas que operan más allá de nuestra percepción consciente. Y si la ansiedad existencial, la sensación de estar atrapados en una rueda sin fin, el sinsentido de gran parte de nuestra vida material, no son más que síntomas de esta arquitectura arcóntica. Reconocer la existencia de estas entidades no es para inducir miedo, sino para empoderar. Es el primer paso en la alquimia interna. Al identificar la naturaleza de la prisión, comenzamos a buscar la llave. Al comprender que nuestra energía, nuestras emociones, son un recurso valioso para estas entidades, podemos elegir dejar de alimentarlas. Esta revelación nos impulsa a cuestionar no solo la realidad externa, sino también las voces internas que nos limitan, las creencias arraigadas que nos impiden ascender a una conciencia superior, liberándonos de sus grilletes energéticos en el sí. Este conocimiento raro, esta gnosis, resuena con una energía cósmica que puede desestabilizar las estructuras de vuestra percepción. No es una verdad que deba ser aceptada ciegamente, sino una invitación a la experimentación, a la introspección profunda. Los arcontes y el demiurgo no son meros mitos, sino arquetipos de fuerzas que modelan nuestra existencia. Y si la luna, como ya hemos sugerido, cumple una función tan crucial en este ciclo de renacimientos y olvidos, ¿cómo se entrelaza su órbita y su influencia con el dominio de estos arcontes? Podría ser que la luna actúe como una especie de centro de operaciones, una estación de retransmisión o un gran imán etérico, gestionado precisamente por estas entidades, para dirigir y procesar las almas que transitan entre encarnaciones, asegurando que ninguna escape de su esfera de influencia y de la recolección de su preciosa energía vibracional. La próxima fase de nuestro viaje nos obligará a examinar la luna no solo como un cuerpo celeste, sino como un engranaje fundamental en esta máquina cósmica ahora que el velo ha sido rasgado. Y la luna se revela no solo como un faro nocturno, sino como un engranaje fundamental en la compleja maquinaria de la existencia. ¿Cómo hemos de proceder? La verdad, al ser expuesta, nos impone una nueva perspectiva a la de la soberanía interna. No somos meros pasajeros en este gran teatro cósmico, sino participantes con el poder de reescribir nuestro guión. Comprender que nuestra energía es el sustento, la moneda de este reino, nos dota de la llave para cesar de alimentar lo que nos retiene. La alquimia suprema no es la transformación de metales, sino la de la conciencia, transmutando la ignorancia en gnosis y la sumisión en libertad. Vibrational, una ascensión hacia una vibración que las redes de contención no pueden ya contener. En esta revelación, este susurro ancestral que ahora resuena en tu templo interior, te obliga a una reflexión profunda. ¿Qué eco percibes de este conocimiento en el santuario de tu propia alma? ¿Acaso las fases de la luna ahora te hablan con una voz diferente? ¿O reconoces un pacto olvidado que tu ser ha guardado a través de eras? Te animo a compartir este fragmento de sabiduría prohibida con aquellos cuyas almas reconozcan la resonancia de estas verdades, para que la luz del despertar se extienda entre la hermandad de buscadores. Tu interacción no solo nutre este sagrado espacio de revelación,
sino que también fortalece la red etérica que tejemos juntos. Suscríbete a este sendero de la gnosis y permite que cada nueva revelación sea un paso más hacia tu emancipación espiritual, un peldaño más en la escalera cósmica hacia el recuerdo de tu verdadera esencia. Y si la luna ha sido el espejo de nuestra travesía en esta ocasión, el viaje apenas comienza. Para desvelar el siguiente arcanum de esta trama cósmica y comprender cómo los hilos del destino pueden estar más intrínsecamente ligados a los ciclos celestes de lo que jamás sospechaste, te invito a nuestra próxima incursión en lo místico, un nuevo pergamino digital que te espera en los nodos lunares y el karma planetario en Desvelando los hilos del destino. Allí, profundizaremos en otra faceta de esta luminaria plateada y sus secretos inmemoriales.